Bona tarda, benvinguts novament aquest vespre amb una nova conferència del cicle Eleccions al Parlament de Catalunya, que ens hi juguem, organitzada per l'Hospitalet, espai de debat. Espero que em sentiu bé. Si no, us agrairia que em diguéssiu alguna cosa, perquè m'han dit que hi havia algun problema de so aquesta tarda amb el meu equip. Bé, hemos quedado en realizar esta charla un poco en castellano para poder comunicarnos quizá con más fluidez con el señor Daniel Innerarity, que ya tenemos al otro lado de la pantalla, cosa que le agradecemos mucho. Como decía, buenas tardes, señor Daniel Innerarity. Cerramos pues este ciclo con un invitado de lujo, el filósofo Daniel Innerarity, calificado en 2004 por la revista francesa Le Nouvel Observateur como uno de los principales pensadores del mundo. Ahí es nada. Buenas tardes de nuevo. Bien, seguiremos abordando esta tarde con su ayuda el contexto en el que se presentan estas elecciones y las disyuntivas en juego que condicionarán el futuro de Cataluña y de España. Recordemos que en esta misma mesa de debate hemos hablado a lo largo de los últimos 2 lunes anteriores, en la primera instancia con el jurista y politólogo Joan Ridao, con quien abrimos el ciclo, y después, la semana siguiente, lo hicimos con el economista Antón Costa. Cabe decir que hoy, al igual que los otros 2 lunes anteriores, seguimos sin poder despejar la incógnita sobre la fecha de las elecciones al Parlamento de Cataluña. Hoy estaríamos más cerca del inicio de la campaña, que en principio debe suceder este próximo viernes, y por tanto estamos en una situación totalmente insólita, sin duda. Lo podremos comentar con el señor Innerarity también. Bueno, en cualquier caso, los catalanes nos tendremos que pronunciar tarde o temprano sobre quiénes deberán conducir el devenir de este país en la próxima legislatura, y por eso le planteamos a usted, señor Innerarity, que nos dé claves, que nos ayude de algún modo a discernir sobre la relación Cataluña-España, si es que lo ve posible. Antes de repasar brevemente su currículum, recuerdo a todos los presentes que una vez finalice la exposición, nuestro invitado de hoy, entre 30 minutos, 40 minutos, daremos paso al turno de palabras entre los presentes. Podréis formular vuestras preguntas bien a través de la mano que la plataforma Zoom podréis encontrar por aquí, o también a través del chat podréis solicitar vuestra intervención. Recordar que, por último, todas las conferencias, tanto la de hoy como las anteriores, las podéis recuperar en el canal de YouTube del Hospitalet Espai de Debat o bien a través de la página web de la entidad. Ahora sí, Daniel Innerarity, un placer, como hemos dicho, catedrático de Filosofía Política, vinculado a la Universidad del País Vasco, profesor invitado en otras cuantas universidades del mundo, director del equipo de investigación del Instituto de Gobernanza Democrática, es autor de numerosos ensayos y artículos. Sus libros más recientes, publicados justo en el 2020, por citar algunos, son Una teoría de la democracia compleja o gobernar en el siglo XXI y Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus, ambos publicados por la editorial Galaxia Gutenberg. Es colaborador habitual de opinión del Correo, el Diario Vasco, El País, La Vanguardia, y además mantiene activo el blog danielinnerarity.es. Le escuchamos. Gràcies. Moltes gràcies, Rosa. Moltes gràcies per la teva presentació, per la vostra invitació. M'hagués agradat ser-hi físicament a l'espai de debat de l'Hospitalet. Espero que hi hagi una altra ocasió per visitar-los. Soy el único no catalán entre los 3 ponentes del ciclo. No sé si esto es bueno o malo. Espero ser capaz de aprovechar las posibles ventajas de no serlo y sortear los inconvenientes de no ser catalán. Es decir, no estoy, aunque sigo la política catalana con interés desde hace mucho tiempo y tengo muchos amigos allí, muchos lectores y casi todos mis libros están publicados en Barcelona, no estoy en el día a día, aunque quizá podíamos considerar esto como una cierta ventaja, ¿no? Porque me permite igual, digo yo como hipótesis, abordar lo que creo que es la cuestión de fondo, ¿no? Toda la dificultad de resolver este asunto democráticamente, ¿no? Que es a lo que me quería dedicar en esta media hora, un poco más de media hora, ¿no? Porque os aconsejo, me permito aconsejaros que desconfiéis de quien ofrezca una solución
que parezca demasiado fácil para un problema que es extremadamente complejo, ¿no? Esto se puede arreglar, pero no será un arreglo espectacular, sino más bien una fórmula de compromiso para seguir tirando, como han sido siempre todos los buenos pactos en la historia de la humanidad. Y desde luego no será fácil, ¿no? El ciclo al que me habéis invitado con tanta generosidad se hace una pregunta: ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos jugamos, qué nos jugamos en estas elecciones, ¿no? Y la respuesta va a ser muy sencilla. Luego la justificación de la respuesta me llevará más tiempo, ¿no? Pero la respuesta, a mi juicio, es que estamos en una bifurcación de caminos. Estas elecciones son muy importantes. Y esa bifurcación de caminos, yo no voy a hablar de qué partido hay que votar o qué partido yo votaría, sino hacia qué tipo de opciones yo creo que es más conveniente optar que otras, ¿no? Cuáles son más razonables en estos momentos o mejores para resolver el conflicto político de Cataluña. Porque creo que hay opciones que nos animan a seguir con la confrontación, a seguir o bien con la vía unilateral, o bien con la imposición o con el statu quo, y hay opciones que más bien tratan de encauzar el conflicto hacia un pacto viable, ¿no? En ambos campos, que no es la distinción entre soberanistas y unionistas, o soberanistas de un lado y soberanistas de otro, es un eje de distinción distinto y, a mi modo de ver, más explicativo de lo que pasa y de lo que hay. Yo creo que es al que tenemos que atender, ¿no? Uno cree sinceramente que esto puede continuar así, o que puede seguir una lógica de tipo unilateralista, o más bien uno cree que no, que esto tiene que encauzarse en alguna vía de pacto. Para ambas opciones hay posibilidades de elección y de voto. Yo diría que muchas, casi a veces demasiadas, ¿no? Porque en estas elecciones hay en Cataluña muchísimas opciones, ¿no? Bien, quería comenzar mi intervención con una reflexión sobre la naturaleza del conflicto, y luego trataré de explicar algunos principios que nos podrían ser útiles para encauzar esa solución. No soy tan presuntuoso como para pensar que puedo ofrecer una solución, desde luego no en media hora. Igual en 2 sí, pero en media hora no, en absoluto, ¿no? Pero sí que puedo por lo menos presentar o plantear algún principio que podría ayudar a la ciudadanía catalana y a la ciudadanía española y a los agentes que estén implicados en esto para encauzarlo mejor. Yo siempre me acuerdo de un chiste en el que un inglés le preguntaba a otro cómo ir a un determinado sitio, y aquel le contestaba: yo que usted no saldría de aquí. Es un chiste que relata una situación absurda, ¿no? Si yo pregunto cómo ir del Hospitalet a Manresa, no puedo salir de otro sitio, salgo del Hospitalet, ¿no? Bueno, pues me parece que hay gente, hay actores políticos que plantean las cosas como si uno pudiera salir de otro sitio. Yo lo que os propongo es que pensemos: vamos a salir del sitio en el que estamos, y por tanto vamos a diagnosticar correctamente, o lo más correctamente que podamos, el conflicto que tenemos, ¿no? Creo que uno de los grandes obstáculos a la hora de encauzar bien este problema se debe a que todo esto está lleno de grandes palabras. Yo no hago más que observar discursos en los que se habla de Estado de Derecho, de legalidad, de democracia, etcétera, como si palabras muy importantes, evidentemente, pero como si esas palabras nos pudieran ahorrar el esfuerzo de pensar cómo se pueden realizar esos principios, esas grandes palabras, en una realidad como la que tenemos delante, porque no tenemos delante otro país, otra sociedad, aunque nos gustaría, aunque probablemente nos podría gustar tener otra situación delante, ¿no? Y creo que una de las maneras de negarse a aceptar la realidad, de negarse a aceptar a salir del Hospitalet y no salir de otro sitio,
es que es el empeñarse en explicar lo que nos pasa porque otros se han vuelto locos, o porque se han vuelto fascistas, o porque nunca dejaron de serlo, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Creo que esto es hacerse una trampa mortal, una trampa que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Yo creo que recursos de este estilo, de lo que a mí me gusta llamar patologizar al adversario, bueno, es que este está loco, es que este se ha vuelto fascista, lo que sea, nos impiden imaginar cualquier espacio de encuentro, ¿no? Ahí, desde luego, un poco desde fuera, desde esta posición que tengo un poco de medio pensionista, porque voy mucho a Cataluña, tengo muchos amigos, estoy mucho ahí, pero al mismo tiempo veo las cosas con una cierta distancia, me llama la atención el escaso esfuerzo que se realiza a los buenos análisis, a las propuestas realizables. Hay pocas propuestas realizables, sobre todo si lo comparamos con el número de movilizaciones que ha habido en Cataluña en estos últimos años, de descalificaciones del adversario o de tacticismos, ¿no? Yo creo que sigue siendo cierta aquella idea de que definir bien, diagnosticar bien los problemas es ya la mitad de la solución de ellos, ¿no? Por tanto, me parece que quien quiera explorar alguna posibilidad de solución, alguna posibilidad de diálogo, ha de contar también al mismo tiempo con otra circunstancia que va a ocurrir, que lo hemos visto en Cataluña, yo lo he vivido en el País Vasco también y hemos vivido en muchos sitios, que es que quien trate de explorar las posibilidades de diálogo, enseguida va a tener que contar con unas dinámicas centrífugas que chantajean con las peores descalificaciones, ¿no? Como todo aquel que se muestra dispuesto a transaccionar, como traidor, butifler o como le queramos llamar, en fin. En ambos lados hay chantajes de este estilo, ¿no? que ven en la disposición al diálogo e incluso a la cesión, porque no hay diálogo que no pueda incluir un horizonte de cesión posible, la más abyecta de las traiciones, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el conflicto catalán o el conflicto de Cataluña? Bueno, de entrada, yo creo que hay que hacer una constatación que me parece evidente, pero a veces no la oigo dicha de manera suficiente. La normalidad institucional ha fallado. No digo que... Lo digo esto porque cuando, al hilo del debate sobre la figura del relator de hace ya tiempo, hubo quien dijo no hay que acudir a ninguna mesa especial, a ningún relator especial, porque ya tenemos la normalidad institucional para encauzar este tipo de problemas. Bueno, la primera objeción a eso es señalar que precisamente estamos donde estamos porque con un atasco, con un parón, con unas fuerzas centrífugas brutales, con una extrema derecha subida al monte, con políticos en la cárcel, políticos fuera, estamos donde estamos porque algo ha fallado, porque ha habido una normalidad institucional que no ha funcionado, ¿no? Lo cual no quiere decir que la solución a este problema tenga que venir por la aceptación del modo como el soberanismo catalán plantea este problema. No, por las mismas razones por las que tampoco veo que la salida consista en aceptar el marco mental de quienes están en la posición contraria, ¿no? Por tanto, creo que deberíamos comenzar por el principio, ¿no? Hay un conflicto y cuál es la naturaleza de ese conflicto, ¿no? Creo que difícilmente podrá negar nadie que por razones de diverso tipo, la historia del estatut, la cierta evolución de la sociedad catalana, etc., no voy a entrar en esos detalles, ha habido una incapacidad colectiva, digamos, de resolver un profundo desencuentro que tenía naturaleza política, no solo naturaleza política, pero fundamentalmente naturaleza política. Y por tanto, me parece que cada vez hay menos motivos para esperar que el paso del tiempo resuelva esto de una manera natural o simplemente, como me dijo una vez cierto político, cuyo nombre no diré, bueno, pues al final esto
el suflé irá bajando y al final aceptaremos todos que bueno, pues perderán fuerza los que reivindican una situación y por tanto pues se aceptará esto como algo inevitable, el statu quo, ¿no? Del mismo modo que tampoco hay motivos para esperar que otros instrumentos distintos de la política vayan a resolver el problema. Esto no lo va a resolver ya el dinero. En un momento determinado igual lo pudo resolver el dinero. No lo va a resolver el Poder Judicial, no lo ha resuelto el Poder Judicial, evidentemente, ¿no? No lo va a resolver el orden público, no es un problema de orden público, tampoco es un problema de propaganda diplomática. Todos estos son factores que algunos han mejorado, incluso algunos han empeorado la situación del problema, pero ninguno de ellos basta, es suficiente para resolverlo frente a lo que puedan pensar unos y otros, ¿no? Que podamos estar de acuerdo, como ocurrió en la declaración de Pedralbes, en la existencia de un conflicto, no implica que lo concibamos de la misma manera. En la declaración de Pedralbes se habla simplemente de un conflicto de naturaleza política, lo cual es ya un cierto acuerdo, pero no es ni mucho menos todo el acuerdo, ¿no? Y creo que la formulación del conflicto es parte del problema que se tiene que resolver. No vamos no podemos partir de la formulación de una parte, sino que debemos partir de una formulación también consensuada y seguramente habrá que dedicar mucho tiempo, quienes se encarguen de esto deban dedicar mucho tiempo precisamente a definir bien de qué va el conflicto. Yo no tengo una solución para esto, pero tengo alguna sugerencia. La primera de ellas, creo que no deberíamos plantear definir el conflicto de manera que lo disuelva, como si no existiera, que lo patologice, es decir, que lo explique en términos de una patología de gente que se ha vuelto loca, que lo descalifique en términos morales, el otro no es demócrata, o el otro, el contendiente, el adversario es inmoral, o se limite a describir el modo como la otra parte debe aceptar que soy yo quien define sus términos. Creo que esto es un mal punto de partida. Y frente a esto, lo que os planteo es enunciar el conflicto de acuerdo con los siguientes tres principios, ¿no? En primer lugar, la idea de que la formulación del conflicto catalán no debe prejuzgar inevitablemente la solución. Hay definiciones del conflicto que ya vienen con la solución incorporada, con mi solución incorporada. Por ejemplo, si insistimos en que la soberanía reside en el pueblo español y entendemos que cualquier otra distribución de esa soberanía debe ser aceptada por el conjunto indiferenciado del pueblo español, la idea de esto lo tienen que votar todos los españoles, entonces estamos cerrando el paso a una solución pactada, porque una solución pactada necesariamente debería instalarse más allá de ese marco de soberanías incompatibles, ¿no? Por otro lado, si lo planteamos como un conflicto entre Cataluña y España, minusvalorando, por tanto, la división que este asunto produce también en el seno de la sociedad catalana, entonces estaríamos dando por bueno un marco mental que favorece a una de las partes, en este caso al mundo soberanista. Yo propongo más bien que el punto de partida no sean ni las formulaciones constitucionales, entendidas además en ese sentido como soberanía nacional, no tanto como soberanía popular, ni unos derechos cuya existencia no es incontestable, ¿no? Sino parte precisamente de aquello mismo que se está discutiendo, ¿no? Mi pregunta sería, ¿estarían unos dispuestos a aceptar que el principio de la unidad del Estado es compatible con una distinta distribución interna de la soberanía? Del mismo modo que la integración europea, por ejemplo, ha implicado cesiones sustanciales de la soberanía de España, sin que ello haya sido interpretado como contrario al ordenamiento constitucional español. Y en cambio en este caso parece que sí, ¿no? Ahí hay una incoherencia, ¿no? Por otro lado, ¿aceptarían los soberanistas que el principio de que la ciudadanía de Cataluña ha de poder decidir su futuro no excluye la posibilidad de compartir ese derecho con otros ámbitos más amplios en España y en Europa? Bueno, creo que una visión rígida de la idea de unidad del Estado o del pueblo de Cataluña
harían inviable cualquier solución democrática, porque en el fondo darían la razón ya previamente a una de las partes, ¿no? Segunda idea, imaginemos otra manera de ejercer la soberanía popular en un Estado compuesto, como es el Estado español. Aceptemos como principio que el futuro de Cataluña depende de la voluntad de su ciudadanía. Y pensemos en toda su radicalidad, es lo que yo os planteo, el concepto de ciudadanía de Cataluña. Ciudadanía de Cataluña, de la que forman parte personas cuya identificación nacional es muy plural. Forman parte del pueblo de Cataluña con el mismo derecho quienes aspiran a ejercer esa voluntad política de manera independiente, pero también quienes quieren configurar esa voluntad política en el marco estatal y a su vez con lógicas de muy diverso tipo, desde el Estado centralizado a la forma federal o confederal. Por tanto, propongo que nos tomemos la voluntad de la ciudadanía catalana en serio, es decir, diseñemos un procedimiento de tal manera que haya un encuentro entre esa variedad de voluntades políticas, ninguna de las cuales tiene en principio preeminencia sobre las otras y cuya relevancia política depende simplemente del grado de aceptación que conciten. En tercer lugar, como tercer principio inicial, creo que hay que lograr un punto de encuentro entre la diferenciación, la especificidad y la ampliación de la voluntad popular de los catalanes. Creo que los llamados unionistas, llamémosle así, sin ningún ánimo peyorativo, deben ofrecer una fórmula para que se reconozca la especificidad de la voluntad de la sociedad catalana. Si es que seguimos manteniendo el implícito reconocimiento de esa subjetividad política diferenciada que se contiene en el término de la nacionalidad y que está en el Pacto Constitucional del 78. Y los soberanistas tendrían que responder acerca de la pregunta, acerca de cómo esa voluntad recoge la pluralidad de la sociedad catalana y cómo se articula con la voluntad de los españoles, a la que de hecho está vinculada en un condicionamiento recíproco. Es decir, unos y otros deben pensar cómo incluir a las minorías que se establecen según el ámbito de decisión en el que estamos operando. Cataluña es minoría en España, pero los unionistas o los partidarios de quedarse en España probablemente sean minoría en Cataluña, no lo sé, en fin, eso habrá que verificarlo, ¿no? Pero en cualquier caso hay un juego de mayorías y de minorías según el ámbito del que estemos hablando que tiene que ser tratado con respeto. ¿Qué es lo que uno está dispuesto a hacer con su minoría? Le permite a uno exigir que hagan con uno mismo cuando uno es minoría en otro ámbito distinto. Por tanto, aquí hay que poner en juego lógicas de reciprocidad, ¿no? Toda la clave del asunto es cómo conseguir un camino intermedio entre lo que podríamos llamar la decisión subordinada y la decisión solitaria, entre las dos unilateralidades, las dos grandes unilateralidades que están chocando aquí, ¿no? La de la secesión no pactada y la del derecho a veto, que por un lado tendríamos la vía unilateral y por otro lado tendríamos simplemente la idea de que esto se decide entre todos los españoles de manera indiferenciada. Ambos dos me parece que no son procedimientos a la altura de una sociedad compuesta. Creo que si debe pactarse el concepto y el procedimiento para realizar esa voluntad política, no es para reducir esa voluntad. Yo propongo tomarnos la voluntad de la sociedad catalana muy en serio, ¿no? Yo no propongo una fórmula para reducir esa voluntad, sino para asegurar que sea lo más integradora posible. Mi segundo asunto, un poco más breve, se refiere al núcleo del problema, lo que podríamos llamar el problema del demos. La democracia es kratos del demos, o sea, gobierno del demos. Hay un problema de demos muy, muy grave, muy difícil de resolver, que es que no hay una solución lógica al tema de las naciones. Yo me siento de una nación o yo no me siento de una nación, eso no tiene una solución lógica, sino más bien pragmática. Es decir, bueno, busquemos una fórmula, una síntesis para favorecer la convivencia allá donde
no es deseable la imposición de unos sobre otros. Por tanto, el problema, expresado con toda su gravedad, ¿no?, es que, para que no nos asombremos de que estos sean asuntos de difícil solución, es que no hay una nación sin dar por supuesto algo que en principio no se somete a discusión. Como marco de referencia, la radio Suribio está detenida. como sujeto de soberanía, ¿no? Es decir, el pueblo no puede decidir hasta que alguien no decide quién es el pueblo. Y si uno oye en este diálogo de sordos hablar a los nacionalistas catalanes, referirse al pueblo, hablan como una evidencia del pueblo catalán, y además de una manera compacta, como abstractamente separado del conjunto del Estado español, y en España, en el Estado español, se habla del pueblo español o se habla del Estado español como una unidad también compacta e indiscutible, ¿no? De hecho, cualquier sistema político es incapaz de resolver democráticamente acerca de quién decide qué, quién debe decidir qué cosa, y siempre se remite a un marco previo de soberanía, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvemos este dilema de punto de partida? Yo creo que no hay más solución que pensar el demos, el pueblo, como una realidad reflexiva, discutible, revisable, abierta. Es decir, creo que después de haberle dado muchas vueltas a este asunto he llegado a la conclusión de que este dilema no tiene una solución lógica ni legal, que es imponer un marco de legitimidad como si se tratara de una evidencia incuestionable. Que estas decisiones las deben adoptar todos los catalanes, todos los españoles o solo los catalanes. Ambas propuestas son cuestionables, tienen algún punto ciego y dan por sentado el marco desde el que ya queda predeterminada una única solución, ¿no? Creo que la única manera de resolver democráticamente este dilema es a través del pacto. Pero claro, si aceptamos esa posibilidad, entonces nos salimos del esquema que ha sido dominante durante los últimos años y que en el fondo pensaba secreta o abiertamente la victoria de unos sobre otros. Ya se cansarán, no podrán con nosotros, etc. En fin, mil eslogans que en el fondo aspiraban a que hubiera una victoria de unos sobre otros, ¿no? Y creo que si insistimos en el acuerdo frente a la victoria de unos sobre otros, modificamos radicalmente el campo de juego. Porque entonces el eje ya no es el de unos nacionalistas contra otros, sino el de quienes quieren soluciones pactadas frente a quienes quieren la imposición. Yo creo que esto es lo que nos jugamos en estas elecciones. Que ganen los que quieren una solución o que ganen los que quieren una imposición. Y por tanto, lo que yo propongo, os propongo como ejercicio de reflexión cara al día que vayáis a votar, que no sé si será el 14 de febrero o cualquier otro, no se trata de elegir entre una nación u otra, sino elegir entre el encuentro o la confrontación, porque de ambas cosas hay partidarios en uno y otro ámbito, ¿no? Es decir, no se trata tanto de la cuestión que ya hemos visto que no conduce a ninguna parte y en la que hemos estado durante todos estos últimos años del proceso, ¿no? De intentar ver quién se alzaba con la victoria o con la mayoría. Por cierto, tema que va a estar también en discusión en las próximas elecciones, y me parece que es poco relevante. Yo creo que no es relevante si hay una mayoría nacionalista de un signo o de otro. Para mí lo más relevante y lo que yo personalmente, desde el País Vasco, más me voy a fijar la noche electoral, es si hay mayoría para un acuerdo o si hay mayoría para una imposición. Me da igual de qué tipo, ¿no? ¿Qué solución qué tipo de solución o qué principios para una solución de este conflicto podríamos plantear, ¿no? Bueno, yo ya me perdonaréis que me haya puesto en modo filósofo, quizá demasiado teórico, pero nadie es perfecto, esto es lo que yo he estudiado, no sirvo para analista político, sino para hacer filosofía política más o menos decentemente. Voy a plantearos 3 tipos de principios que yo creo que son importantes, no solo o no tanto para votar el próximo día 14, que cada uno hará lo que quiera y yo aquí no voy a condicionar nada,
salvo eso que he dicho, ¿no? Que yo os recomiendo que elijáis soluciones y no problemas, que elijáis a partidarios del pacto y la transacción y no a partidarios de la vía unilateral o de la imposición, ¿no? Yo planteo tres principios, tres grandes principios generales que pueden orientar también a la hora de concebir bien el conflicto de Cataluña, ¿no? El principio de representación, el principio de revisabilidad y el principio de indeterminación, ¿no? El primero, el principio de representación. Vamos a oír hablar en esta campaña, como a lo largo de toda la existencia del conflicto y del proceso, hemos oído hablar de gente que decía representar a alguien, al pueblo de Cataluña o al Estado español en su conjunto, etc. Aquí todos los representantes políticos dicen representar generalmente a más de lo que realmente de hecho representan, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas es vigilar celosamente que no nos representen demasiado. Es decir, preguntarnos siempre quién representa a quién, de modo que nadie monopolice una realidad. España, Cataluña, lo que sea, da igual, la clase trabajadora o los expertos. De modo que nadie impida verificar eso, ¿no? Verificar, bueno, ¿y tú a quién representas, ¿no? En el caso que nos ocupa, este principio de representación interpelaría al Estado de entrada, ¿no? Porque le recuerda al Estado, quien habla en nombre del Estado, quien habla en nombre de España, le recuerda que ese Estado no está unitariamente configurado, que tiene una representación que no es meramente descentralizada, sino políticamente articulada y compuesta. Que hay, el otro día alguien me contaba, no recuerdo el dato exactamente, hay en el Parlamento español, no hablo del Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados hay un grupo muy amplio de diputados y de diputadas que, por ejemplo, estarían dispuestos a que hubiera un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No es un grupo menor, es un grupo relevante. O, si se quiere, a una salida pactada en el conflicto catalán, no simplemente a continuar en el statu quo. Hay una mayoría, hay un grupo muy amplio de diputados y diputadas que estarían por una solución de este estilo. Por tanto, representar a España no es representar a una España unitaria, homogénea, compacta. La España que luchó con todos los instrumentos jurídicos, judiciales, legales, policiales de todo tipo, contra en las últimas fases del proceso, ¿no? Pero este mismo principio de representación recuerda al soberanismo catalán que la alusión al pueblo catalán es un recurso retórico legítimo, pero no algo de los que algunos dispongan por un especial privilegio. Aquí no hay nadie que represente a un pueblo catalán compacto, unitario, que deseara unánimemente nada. Por tanto, yo creo que el primer ejercicio que nos tenemos que plantear a la hora de abordar esta cuestión es que los agentes políticos y las instituciones representan lo que representan y del modo como lo deben representar, no más. Y en virtud del crédito que le concede la ciudadanía. Veremos ahora en este nuevo reparto de cartas de las próximas elecciones qué crédito político se dan a unas opciones u otras. Y sobre todo, yo recomiendo este ejercicio, ¿no? Que penséis el día que hagamos el recuento de escaños, que yo estaré pegado a los medios, a la televisión y a la radio, para seguir, porque me interesa muchísimo saber qué es lo que va a pasar con Cataluña, a la que tanto quiero y con la que tan estrechamente me siento vinculado. Yo personalmente, la pregunta que me haré no es si ha ganado la mayoría por la independencia, la mayoría llamada constitucionalista. Yo me preguntaré cuántos escaños tienen los que van a tratar de contribuir a una solución pactada y cuántos escaños tienen los que no están interesados en esa solución pactada. El segundo principio que planteo es el principio de revisabilidad. No sé si existe esta palabra en castellano, pero bueno, nos la podemos inventar, los filósofos tenemos crédito para hacer muchas barbaridades, ¿no? Revisabilidad significa que, además del marco legal, el marco legal vigente o el poder constituido, una democracia
a estar dispuesta a su modificación, es decir, a activar el poder constituyente, sin que la apelación a que, de acuerdo, bien, eso se puede hacer, pero dentro de acuerdo con las reglas establecidas, sirva de hecho para bloquear esa posibilidad. Porque hay mucha gente que dice, sí, no, claro que se puede modificar la Constitución, claro que se puede discutir sobre esto, sobre lo otro, sobre todo, pero dentro de las reglas establecidas. Y hay una cierta trampa, porque a veces las reglas establecidas ya sabemos que dan la razón y que impiden esa modificación, ¿no? Recuerdo un político que una vez me decía, no se puede proceder a una reforma de la Constitución porque eso sería abrir la caja de Pandora. Bueno, ¿qué país, qué Estado democrático puede tener esa concepción de que abrir un proceso, no digo que haya que abrir un proceso constituyente todos los días, pero que, hombre, llevamos bastantes años desde la Constitución del 78 donde no se han hecho reformas y es evidente que hay muchas cosas, muchas costuras que necesitan una profunda revisión, ¿no? Y no se ha hecho porque, en el fondo, como decía el expresidente Aznar, en España no se puede discutir el poder constituyente. Se puede discutir el poder constituido, pero no el poder constituyente. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ese poder constituyente? El pueblo español, esa soberanía popular, como dice Sánchez Cuenca, mi amigo Sánchez Cuenca dice, ¿por qué interpretar la idea de soberanía como soberanía nacional y no como soberanía popular? La Constitución permite ser interpretada en términos de soberanía popular. Y claro, cuando hablamos de pueblo, de gente, tenemos una gente muy diversa. En este país hay gente, en este estado hay gente muy diversa, incluso gente que se quiere ir en muchos sitios, ¿no? En Cataluña y en Euskadi. Bueno, esos forman parte del demos, del todo, tienen que ser tenidos en cuenta o no, ¿no? Si en cambio planteamos esto como una cuestión de soberanía nacional, entonces evidentemente ya la nación ya no se discute, aquí todo el mundo acepta una actuación unitaria, etcétera, ¿no? Por tanto, los procedimientos de reforma que se diseñen para cualquier cosa en una democracia tienen que estar diseñados de tal manera que no la hagan imposible la reforma en la práctica, que es lo que a veces pasa. Y yo creo que es lo que ha pasado en el sistema político español, que se ha vuelto muy rígido o simplemente predetermina el resultado. Si yo insisto en que sobre el futuro de Cataluña tienen que decidir todos los españoles, esto se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar como que finalmente habrá un referéndum en España, no un referéndum en Cataluña, no una votación en Cataluña, sino una votación en el conjunto de España, bueno, con lo cual no se hará nunca lo que mayoritariamente pudiera ser, lo que pudiera alcanzar una mayoría en Cataluña, nunca tendrá una mayoría en España. Es muy inverosímil eso, ¿no? Ahora bien, yo lo puedo interpretar de otra manera, porque creo que es válida la idea de que el resto de los españoles tienen algo que decir en una operación de este estilo. Lo podemos interpretar como que esa voluntad del resto de España se puede plasmar, por ejemplo, como se hizo en el caso del Estatut, en que el Estatut, una vez aprobado por el Parlamento de Cataluña, pasó por el Congreso de los Diputados y por el Senado, donde, en fin, el famoso cepillado, no quiero entrar en todos los detalles de eso, que es un aburrimiento mortal, pero ese momento, el momento de pacto en Madrid con el resto de los partidos, etcétera, era una cierta presencia de todo el conjunto de España en la decisión de Cataluña. Bueno, ahí había una fórmula donde dos marcos estaban transaccionando, ¿no? Bueno, a ver eso cómo lo reformulamos ahora, no lo sé, habrá que discutirlo, ¿no? Decía un filósofo norteamericano, Josiah Ober, decía, la democracia es ilusoria cuando se mantiene a los ciudadanos en una condición de tutela, de tal manera que sus votos se limitan a elegir entre las opciones que han sido juzgadas libres de riesgos o han sido preaprobadas por una élite paternalista. Opciones libres de riesgo, ¿no? Esto es una caja de Pandora y en cambio esto no es arriesgado, ¿no? Hay un momento, y esta sería mi tercera idea, hay un momento de riesgo. Dar la palabra a la sociedad, bueno, el próximo día 14
es un momento, a mí me gusta mucho el día electoral porque es un momento en el que todo el mundo está apurado, ¿no? Es el momento en que todos los políticos están con el alma en vilo, porque su modo de vida, su representación, su poder, todo depende de algo tan voluble, tan arbitrario, a veces tan contingente, tan caprichoso como nuestra voluntad, la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Bueno, eso pasa con la democracia en general, ¿no? La democracia incluye momentos de indeterminación. Aquí quería decir una cosa y ya con esto termino, ¿no? Decir que el futuro de Cataluña debe estar en manos de su ciudadanía, de la ciudadanía de Cataluña, cosa en la que yo creo y la que yo defiendo, no significa o no prejuzga que esto deba hacerse de manera negociada o mediante un referéndum de autodeterminación. Se puede hacer de una manera y de otra. No prejuzga que de esto resulte la decisión acerca de la secesión sí o no, o del statu quo, sino que permite una amplia, es decir, el pueblo de Cataluña se puede pronunciar acerca de una amplia paleta de opciones, y sobre esto hay que trabajar. No se trata tanto de pasarle el balón al pueblo de Cataluña y decir, decide sí o no a una democracia ahora mismo, como fue el caso del Brexit, etcétera, o de otros muchos, sino de que las fuerzas políticas se pongan a trabajar para buscar un acuerdo amplio sobre el cual efectivamente se tendrá que pronunciar el pueblo catalán. Pero sobre aquello sobre lo que se pronuncia el pueblo catalán no necesariamente tiene que ser un sí o un no a una independencia. Puede ser eso, pero también puede ser una reformulación del autogobierno. ¿Por qué no? Si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y pactan, esto ya sé que es una expresión que no se puede decir en Cataluña, un nuevo estatuto o un marco de autogobierno diferente, si se pusieran de acuerdo, hay quien dice, eso no se van a poner de acuerdo. Bueno, ¿quién me dice que no? A lo mejor hemos aprendido todos mucho después de ciertas cosas que han pasado. Y si se pusieran de acuerdo y eso tuviera una aceptación del pueblo de Cataluña mayor que un 50%, ¿por qué no? ¿Por qué no entender que esa ratificación de un acuerdo previo de las fuerzas políticas es un ejercicio de autodeterminación del pueblo catalán? Claro que es un ejercicio. Dejemos que las fuerzas políticas que salgan de las urnas exploren un acuerdo, a ver si se puede poner en marcha esa famosa mesa de negociación. Dejemos que exploren el campo, no prejuzguemos, pero eso sí, al final del proceso que sea, el pueblo catalán se tiene que pronunciar, evidentemente que se tiene que pronunciar, ¿no? ¿Por qué renunciar a la idea de que pueda haber una solución que incorpore a una mayoría amplia? ¿Por qué renunciamos ya? ¿A partir de cuál? Es una cosa que me ha parecido siempre muy poco convincente, ¿no? La idea de que no, esa pantalla ya está superada, eso ya no se puede hacer, esto ya no se puede resolver de esa manera, solo se puede resolver mediante un referéndum en el que se diga esto, en el que se decida sobre esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede hacer un referéndum en el que se decida sobre otra cosa o sobre otras cosas, o se trabaje en una más amplia paleta de opciones? Creo que el proceso de diálogo que se puede abrir a partir del día 14 debería estar más abierto, y que no se parta de que el referéndum ha de ser sobre una decisión en términos de independencia sí o no, sino que pueda ser también una ratificación o rechazo del acuerdo negociadamente acordado por las fuerzas políticas de Cataluña y por las fuerzas políticas de Cataluña con el Estado español. Por tanto, termino ya con esto, que mi propuesta es que en vez de decidir una votación, votemos una decisión. Yo creo que esta es la clave del horizonte que tenemos por delante. No decidamos una votación. Ahora estamos muy obsesionados con que hay que votar. Y todo el proceso, en buena medida, al final, sobre todo el final del proceso, ha tenido este carácter, ¿no? de que nos dejen votar, ¿no? Bueno, ¿por qué no votamos sobre una decisión? En vez de decidir votar, votemos sobre una decisión acordada, pactada, ¿no? Yo creo que
la voluntad pactada es, en una sociedad compuesta, es mejor expresión de la voluntad popular que cualquier otra cosa. Porque creo que efectivamente esto, lo creo de verdad, esto va de democracia, pero va de democracia en una sociedad compleja, no de democracia en una sociedad simple en la que se pudiera separar nítidamente una realidad de otra y en la que se pudieran hacer las cosas binariamente con un sí o un no. Creo que hay que dar entrada a una mayor indeterminación y a una mayor riqueza de opciones. Y nada más, muchas gracias. No te escucho. Rosa. No havia obert el micròfon, ho sento. Bé, que molt interessant tot el plegat, tot el que ens planteja, ens deixa també un mar de dubtes, òbviament, i espero que hi hagi moltes preguntes perquè puguem anar també abordant altres punts de vista. Alguna pregunta entre la sala, sisplau? A veure, una primera mà, el José María García Pastor, endavant. Sí, señor Inarriti, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha parecido una explicación, sobre todo me quedo con dos, podría decir casi dos titulares. Uno, o ganan los que quieren una solución o ganan los que quieren una imposición. Esa podría ser una. Y el otro es lo importante, si hay mayorías para el acuerdo, para la imposición. Mire, el problema es que los que vivimos en Cataluña llevamos mucho tiempo en esa dicotomía. Hay acuerdo, no hay acuerdo, tú eres más traidor que yo soy más chulo que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me ha venido a la mente, me pasaron el 12 de enero un tuit suyo que me hizo gracia, pero que oyéndole veo que van por ahí los tiros. Usted me corregirá. Decía usted, debate, 2 puntos, instrumento para jugar al béisbol. ¿Estamos en ese estado en este momento en Cataluña y en España, señor Inarriti? Bueno, creo que en este momento la calidad del debate político, del debate público, es mínima. Hay una gran polarización en la sociedad española que da, y en la sociedad catalana también, en otra dimensión, que da una posición de ventaja a los que dividen, a los que polarizan, a los que no quieren ningún encuentro y no quieren ninguna transacción, ¿no? En estos momentos el discurso de declarar al otro traidor, sea en el ámbito en el que sea, cuenta cosecha grandes aplausos, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos la valentía democrática, la valentía cívica en la ciudadanía y también en los líderes políticos estriba en resistir esto, resistir frente a esto. En Estados Unidos, perdonad por la analogía, porque hay cosas que la comparación es muy odiosa, ¿no? Pero en Estados Unidos hay un ejemplo de esto. Yo creo que se acaba de derrotar a un líder divisivo, de confrontación, de enfrentamiento como Trump, que ha hecho de eso su gran arma política. Lo acaba de derrotar por los pelos, efectivamente, pero lo ha derrotado, un pensamiento y un estilo político integrador. Y creo que el estilo político de Biden es muy interesante. Es un personaje que yo creo que ha sido poco valorado. Una persona que quiere unir una sociedad tremendamente fragmentada por unas características que no apenas tienen que ver con el conflicto que nos ocupa, ¿no? Pero que es una sociedad tremendamente fragmentada. Entonces, esa idea de que lo voy a decir de otra manera. Vamos a ver, hay una figura que a mí me resulta muy interesante, que es la figura del Tea Party, ¿no? En Estados Unidos el Tea Party, ya sabéis que es un movimiento en el seno del Partido Republicano, ahora mismo ya con otras versiones, QAnon y otras figuras reseñables, que se dedica fundamentalmente no tanto a combatir al adversario como a garantizar que el propio no pacta con el adversario. El Tea Party siempre se dirigía lo que ha hecho es condicionar que el Partido Republicano pueda llegar a acuerdos con el Partido Democrático en cuestiones fundamentales.
Y de hecho, esto se ve muy claro en la sociedad norteamericana, cómo se ha ido dividiendo cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que esto se puede aplicar repito, con todas las analogías indebidas, etcétera, a nuestra situación. En cada familia política hay un Tea Party. Y ese Tea Party es una figura, un movimiento, una institución, un pequeño partido que radicaliza a la familia política. Esa familia política de los nacionalistas o de los constitucionalistas o de la derecha o de la izquierda. En esos 4 ejes siempre hay alguien que ejerce una función de impedir la transacción con el adversario. Bueno, yo creo que hay que plantar cara no tanto al adversario, como al adversario de fuera, como al adversario propio. Es decir, aquel que en nuestras propias filas, en nuestra propia familia política, repito, nacionalista, soberanista, la izquierda, la derecha, entiende que las cosas políticas se arreglan a base de imponer y a base de bloquear cualquier transacción con el adversario, ¿no? Bueno, yo creo que este es también un momento de liderazgo, ¿no? De ver si los líderes políticos y la ciudadanía, por cierto, porque la ciudadanía nosotros acompañamos, nosotros favorecemos, nosotros premiamos la conducta intransigente o premiamos la conducta dialogante. Yo no lo sé. Dependiendo de la circunstancia, hacemos lo uno o lo otro. Hay que ver si en estos momentos la ciudadanía y los líderes políticos apuestan por una cosa o por la otra. Soy yo, lo siento, hoy me está fallando el audio. O sea, yo creo que tú puedes tener el micrófono abierto todo el rato. Todo el rato. Te dejamos. Carmen, damos paso a Carmen. Sí, le quería decir al ponente 2 cosas. La primera, decía usted que hablaba desde la filosofía. Pues también podría hablar desde la psicología, porque yo me he quedado con, efectivamente, cuando hay una discusión entre 2 personas, lo más importante es el acuerdo y no que uno domine sobre el otro. Eso me ha parecido interesantísimo. Y luego, también, que dice usted, no se le puede dar el poder al pueblo si no se sabe qué es el pueblo. También me ha parecido, bueno, la verdad que todo lo que ha dicho usted ha sido muy interesante, por destacar algo. Y mi pregunta es la siguiente. Cuando este año pasado salieron los independentistas a la calle y hubo una contraposición de personas unionistas, al principio sí que eran unionistas, pero luego yo creo que fue la extrema derecha la que se apoderó de la bandera y los que salían a la calle no eran precisamente unionistas, sino eran personas que iban a la confrontación. ¿Le parece a usted que está, sin culpar, desde luego, le parece a usted que estas manifestaciones independentistas le aumentaron, le dieron poder a la extrema derecha? Ese argumento se ha utilizado en parte para deslegitimar al independentismo, como si el independentismo tuviera la culpa de esa reacción, ¿no? Sin duda, algo de eso hay, ¿no? Porque en la sociedad, si yo actúo en una determinada dirección, yo provoco una reacción en el resto de las fuerzas políticas y en el resto de la sociedad. O sea que, evidentemente, el auge de Vox en España no se explicaría, entre otras cosas, sin la realidad del proceso. Pero eso no significa que los protagonistas del proceso sean los responsables o los únicos responsables de que haya surgido con tanta fuerza esa extrema derecha. Entonces, claro, porque si ha surgido, a lo mejor había un caldo de cultivo, ¿no? Sí, yo creo que la extrema derecha en España ha crecido tanto no porque haya unos nacionalistas catalanes que hayan hecho de ciertas cosas, sino en el fondo porque no se haya solucionado democráticamente el conflicto catalán. Si hubiéramos encontrado, no sé, por poner estas hipótesis ya sé que no sirven de mucho, ¿no? Pero si no hubiera habido toda la penosa historia de la sentencia del Constitucional, es decir, digo la sentencia del Constitucional por decir un momento, porque yo creo que ha sido un conjunto de cosas
y creo que no tiene mucho sentido ahora mismo repartir culpabilidades, ¿no? Pero si no se hubiera producido ese enquistamiento del problema de Cataluña, no tendríamos la extrema derecha que tenemos en España, ¿no? Por tanto, mi respuesta a tu pregunta, Carmen, sería el independentismo o el procés no es la causa del crecimiento de la extrema derecha en España, sino la falta de solución al problema del que el independentismo es una de sus manifestaciones. El choque, el enfrentamiento y el hecho de que en España se haya producido tal dinámica que las fuerzas que confrontan, que chocan, que dividen, son las que tienen en principio las de ganar. A esa realidad obedece el crecimiento de la extrema derecha, como obedeció en otros momentos el crecimiento de radicalismos en uno y otro signo, ¿no? Y creo que el encaje del problema de Cataluña en una vía de solución, aunque en un primer momento desatará toda la furia de la extrema derecha como una traición, porque la extrema derecha funciona como un tea party de los partidos constitucionalistas, llamados constitucionalistas, aunque en un primer momento actúe de esa manera, si hay valentía, si hay constancia, si hay sentido político y magnanimidad y generosidad por parte de las fuerzas que intervengan en esa negociación, una solución, a mi juicio, desactivaría ese caldo de cultivo de la confrontación, que es lo que sirve de humus para el desarrollo de los extremismos y fundamentalmente del extremismo de derecha. Ojalá estos extremismos no sean muy residuales o no aparezcan siquiera en el Parlamento el próximo 14 de febrero, ya lo veremos. Damos la palabra a Jesús. Endavant, Jesús. Buenas noches, muchas gracias por tu reflexión. No se te oye, Jesús. Jesús, no sé. Micrófono. Quizás sin querer se ¿Ahora? Sí. Sí, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la reflexión que nos has hecho, que nos ayuda mucho a reflexionar y yo creo, como siempre, en la mayoría de tus artículos. Hay una cosa que quería comentar en relación un poco la situación de la crisis del COVID y situaciones de alguna forma de estrés colectivo, de crispación, etcétera, con el tema del conflicto catalán. En tu libro, en tu última reflexión que yo recuerde de Pandemocracia, en tu último libro, que es un poco una continuación, ¿no?, del anterior, hablas al final cómo será el mundo después de esta crisis del coronavirus. Y planteas que la crisis no va a suponer ni el final de la globalización ni de la integración europea. Yo añadiría también que ni de la solución democrática para el conflicto Cataluña-España. Y dices que de todas formas todo esto ha de ser un incentivo para configurarlas de otra manera. Claro, tras esta crisis del COVID yo estoy viendo cada vez más una situación que me preocupa, lo que decía antes, ¿no?, de estrés colectivo, de crispación, de populismos, quizás más exagerados de lo que antes estábamos con este conflicto del COVID. Y de alguna forma todo esto da pie a que no se puedan enfrentar todo este tipo de problemas de forma no precisamente para encontrar una solución democrática para todos. En estas charlas que hemos tenido, esta es la tercera, hemos hablado muchas veces de algunas cosas que has hecho mención, ¿no?, de hablar de concesiones, de hablar de renuncias, tanto desde Cataluña como desde España, hablando un poco en general. Dos cosas concretas quería decir. Una, si realmente esta crisis de esto que he dicho, de crispación, de populismos, que está derivado en parte de la crisis del COVID, ¿crees que puede afectar a esta serie de situaciones de diálogo, a estas concesiones o renuncias que cada uno tiene que hacer para el inicio de una solución? Y en segundo lugar, una mica ligada a esto, sería un poco que, hombre, el acuerdo que de alguna forma había entre el PSOE y Esquerra Republicana, aunque sea ambiguo y general, creo que tú en alguna ocasión habías dicho que podía ser, pero que era ambiguo y general, ¿crees que puede ser un inicio para algún acuerdo integrador sin que haya ninguna victoria impuesta, ni, como has dicho tú hace un momento, ni una de alguna forma para buscar una victoria común, no una victoria impuesta?
Gracias. Gracias, Jesús. Son preguntas muy difíciles. Son inteligentes y por eso son muy difíciles las dos, ¿no? Bueno, la primera, ¿cómo afectará esto en términos generales? ¿Cómo afectará la crisis del COVID? Yo llevo a ese tipo de preguntas últimamente respondiendo de la siguiente manera. Dependerá mucho de lo que dure. No es lo mismo que la crisis del COVID termine en verano, los fondos europeos lleguen, se apliquen bien, haya una revolución, una transformación de nuestro sistema productivo en la línea de la digitalización y de la ecología, y manteniendo los principios de igualdad y de protección a los más débiles. El marco que ha diseñado Europa en estos momentos, que me parece un gran acierto. No es lo mismo que eso funcione bien, que eso se implemente, que haya una especie de debacle general. Y en estos momentos yo creo que todo es posible. Me gustaría ser más optimista, pero creo que estamos en un momento de gran dificultad. Yo tiendo a ser optimista y además creo que tengo motivos. Creo que la vacuna va a funcionar. Vamos a pasar ahora un momento muy malo, porque va a ser un momento en el cual va a coincidir que estamos en un momento de crecimiento de los contagios y todavía no han llegado las vacunas, y ese periodo de tiempo puede durar 3, 4 o 6 meses. No es lo mismo 3, 4 que 6 meses. No es lo mismo que controlemos el contagio en unos límites aceptables o que se nos vaya de las manos, como ya en muchos sitios ya se ha ido de las manos. No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque todo esto actúa sobre la psicología. Carmen me preguntaba antes también por la psicología, ¿no? La psicología es muy importante. Yo no sé psicología, pero cada vez le doy más importancia a la psicología de la gente. No somos sujetos invulnerables, no somos sujetos que aguantan lo que le echen. No es verdad. Un confinamiento de 2 meses lo aguantamos. Un año así, difícil. Un año así más un confinamiento el mes que viene va a ser muy doloroso. Hay gente que sufre mucho. Todos sufrimos de alguna manera, pero hay gente que sufre especialmente, ¿no? El tema del paro, el ERTE, los ERTEs no son ilimitados, ¿no? Y el tema del desempleo, el cierre de negocios, etcétera. O sea, todo esto es una bola que va creciendo y la respuesta que yo pueda dar a la pregunta que me has hecho está en función del tiempo y del tamaño de esa bola. Con lo cual, yo te diría, dentro de 2 meses nos volvemos a ver, Jesús. Y dentro de 2 meses yo te digo, sí, vale, esto va a acabar mal o va a acabar bien o va a acabar regular, ¿no? Desde el punto de vista, esto en cuanto a lo, digamos, negativo, ¿no? Hay otra cosa positiva, que es que yo creo, vamos a ver, también me han preguntado sobre esto alguna vez, ¿no? Y alguna vez en Cataluña, ¿no? Hubo un momento en el que algún líder político dijo que la crisis del COVID iba a sepultar la crisis de Cataluña, ¿no? Porque la iba a hacer, bueno, pues inapreciable, porque, bueno, realmente lo importante era esto y tal, ¿no? Yo creo que se equivocaba, pero tenía razón. ¿Se equivocaba en qué? Se equivocaba en que el COVID no ha resuelto la crisis de Cataluña ni la ha disuelto. La crisis de Cataluña sigue prácticamente igual que donde estaba hace un año, prácticamente. Pero ha cambiado una cosa. Ha cambiado la idea de que compartimos unos riesgos comunes. Hemos hecho una experiencia de cogobernanza, le han llamado a algunos, mejor que peor, yo creo que con muchos puntos débiles, con algún acierto, ¿no? Hemos experimentado que el virus no hace distinciones de nación, hace distinciones más bien de ricos y de pobres, ¿no? Y de hombres y mujeres, ¿no? Que traza otras fronteras, ¿no? ¿Eso significa que las fronteras que hay no existan? No, significa que hay otras, ¿no? Y por tanto modifica un poco la agenda, amplía un poco la agenda, ¿no? Bueno, y creo que esto nos va a obligar a situar el eje de confrontación en otro tipo de cosas, pero no creo que vaya a desaparecer completamente. Es posible, por ejemplo, dependerá, pero esto no soy un experto, ¿no? Es posible que el futuro gobierno de Cataluña gire un poco y se configure un poco más en torno al eje izquierda y derecha
que en torno al eje nacional? No lo sé, dependerá. A mí me parece que una cierta transición hacia el eje izquierda-derecha sería muy ventajoso para todos. Pero eso dependerá de vosotros. Yo no voto en Cataluña, ¿no?, desgraciadamente, pero dependerá de vosotros que la ciudadanía de Cataluña le quiera dar ese acento o no. Y yo el día 14 por la noche te diré, no, esto está tal y como estaba o ha cambiado el eje, ¿no? Respecto del otro, respecto del eje PSOE-ERC, hombre, yo creo que a estas alturas de la jugada, yo creo que el PSOE, los dos partidos han resistido presiones de sus Tea Parties respectivos para mantener en el tiempo una línea de colaboración, con sus tiras y aflojas, en dos partidos que no tenían una tradición, por lo menos en los últimos años, de colaboración, por decirlo de una manera suave, sino más bien de enfrentamiento, ¿no? En fin, hay que tener en cuenta que hay líderes de un partido de estos en la cárcel y, en fin, el asunto no lo hace nada fácil. Pero pienso que si ha resistido unos presupuestos, una moción de censura, unos presupuestos del Estado, y resiste las próximas elecciones, que van a ser, en el fondo, las próximas elecciones son un referéndum, no tanto sobre la nación catalana, sobre la independencia, es un referéndum, yo así lo interpreto, sobre ese eje. Lo que se va, creo yo, si yo tuviera que decir qué es lo que se juega, qué nos jugamos, lo he dicho de una manera un poco abstracta al principio, ¿qué nos jugamos en el próximo día 14? Que ese eje sea refrendado por la sociedad catalana o no. Puede ser que sí, puede ser que no. A mí, al dato que más me interesa ahora mismo es saber si ese eje va a ser corroborado, si esa colaboración va a ser premiada por la ciudadanía catalana o castigada. Creo que es lo más relevante. Y no lo sé, porque está en vuestras manos. Vosotros veréis. Veremos, sí, tanto. A ver, Amadeu Juan. Toca. Hola. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el discurso, por el fondo, las formas, etcétera. Realmente ha sido un placer. Pero volviendo a lo concreto, yo tengo claro y estoy absolutamente de acuerdo que pasa por la política, no por la justicia, etcétera, etcétera, y que la vía es el pacto. Lo que ocurre, que claro, tu discurso y tus razonamientos que están basados en la inteligencia, en la capacidad y en la mente, me parece que en Cataluña en estos momentos el estómago pesa mucho. Yo creo que en este momento la situación de Cataluña, por eso no soy muy optimista, creo que requiere un poco más de tiempo. En este momento el nivel de reacción va un poco más allá del razonamiento intelectual, sensibilidad, es decir, las emociones y las pasiones en este momento, que siempre están en política, no se puede eludir que están ahí constantemente, pero en este momento pesan mucho. Esto, por lo tanto, aunque está clara la solución y me parece que va por ahí, no hay otra, desde mi punto de vista, política y pacto, esto es evidente que va por ahí, yo creo que en este momento todavía, ¿no?, el estómago está pesando sobre la mente, si lo quieres decir así. Este es lamentablemente mi punto de vista, que tiene mucha fuerza, porque recordamos cómo ha evolucionado todo, etcétera, y todos sabemos que estamos aquí por algo y a partir de algo, ¿no?, y a partir de unos hechos que con unas consecuencias, ¿no?, que tienen que ver mucho con las pasiones o las emociones. Amadeu, lo que dices es muy pertinente, ¿no? Yo soy un filósofo, pero eso no significa que desconozca que los seres humanos estamos también compuestos de pasiones, ¿no?, y de emociones y de todo tipo, ¿no? Creo, como decía Carmen antes, hacía una referencia a la psicología. Yo creo que la psicología es muy importante en todos los conflictos sociales, pero en el conflicto catalán especialmente, porque lo que comenzó de una manera fría, me parece a mí, fría en el sentido emocional. Yo
voy mucho a Cataluña, ¿no? Y tengo esa ventaja, creo que es una cierta ventaja, de que voy y vuelvo, voy cada 3 meses, ¿no? Y cada vez que voy allá y estoy con amigos de distintos partidos o de distintas ideologías, voy viendo la evolución y tengo tiempo a madurar un poco y voy viendo cómo van las cosas. Y yo lo que veo es que el conflicto se ha psicologizado mucho, se ha emocionalizado mucho. Y quien estaba en una posición fría en un sentido o en otro, ha ido radicalizándose emocionalmente, no tanto políticamente. La política viene después. Lo principal era la... Entonces, ¿en qué términos? Mira, yo creo que las elecciones catalanas anteriores fueron unas elecciones en las que había, permitirme la simplificación, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Había como 2 comunidades que se sentían amenazadas en su ser por la otra. Y se trataba en aquel momento de resistir, sacar pecho, votar aquella opción que mejor representaba mi voluntad de persistencia. Fijaos que lo digo vale para Junts pel Sí, creo que era, y Ciudadanos, porque Ciudadanos en aquel momento sacó ese resultado con ese mensaje tan duro y tal, ¿no? Era un momento de, ojo, yo no me voy a entregar, no te voy a entregar esto sin un pacto, no te lo voy a entregar así como así. Si tú quieres disolverme, yo saco toda la fuerza. Y está el piolín, y está la cárcel, y está todo lo que llegó como consecuencia de esto, ¿no? Es decir, un choque brutal, ¿no? Bueno, yo creo que ese momento ya está pasado en cierta medida. No superado del todo, porque estas cosas no se superan y han generado unas heridas que algunas de ellas serán irreparables. Pero bien, vale, yo ya he experimentado que el sentimiento nacional español en Cataluña es muy resistente y que yo no lo voy a eliminar y que no son ciudadanos de segunda categoría. Y el otro, ha comprobado que la voluntad independentista en Cataluña no es un capricho, no es una cosa ocasional, sino que obedece en una buena medida a una frustración debida a todo ese proceso de incapacidad de dar un cauce razonable a esto, ¿no? Bueno, ya lo hemos experimentado, vale, tomo nota. Tomo nota de que si vamos a pelearnos, esto va a acabar mal y en el fondo nadie va a vencer del todo. Vale, yo creo que ahora estamos en otro momento, pero todavía no ha llegado el escenario óptimo. Es decir, estamos en un momento en el cual, después de las armas y del choque, lo que tenemos que hacer es restablecer la confianza. Hay que hacer un diálogo y un diálogo entre 2 personas que no se fían absolutamente nada, que tienen a unos en la cárcel, unos están en la cárcel por consecuencia, lo que sea. En fin, yo no entro en mucha valoración de esto, aunque tengo mi opinión, ¿no? Y otros se sienten amenazados en su realidad constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha generado una desconfianza brutal. Y la confianza, la recuperación de la confianza exige que tengamos un poco de paciencia. Yo creo que también nosotros como ciudadanos y ciudadanas, a quienes vayan a negociar, les tenemos que no atosigar, tenemos que darles tiempo, tenemos que tener un poco de paciencia. No va a ser una cosa de la noche a la mañana. Seguramente va a haber retrocesos, va a haber... Claro, cada uno de los interlocutores en un proceso de negociación va a estar muy vigilado de cerca por aquel sector de su partido o de su familia política o de su partido Tea Party, que le va a estar vigilando para que las cesiones no sean demasiadas. Esto va a poner a prueba de una manera brutal ese proceso, y quienes dialoguen, con alguno ya lo he hablado y se lo he aconsejado, quienes dialoguen, aparte de tener una gran resistencia y una gran fortaleza, tienen que ser conscientes de la dificultad del otro. Yo siempre he recomendado, en otros procesos de negociación de diversos tipos, que siempre que tú te sientes en una mesa con otro a negociar, pienses que el otro tiene detrás a alguien que le está vigilando muy de cerca y que le va a llamar traidor a la mínima de cambio. Y además es inevitable. Y a mí también me va a llamar alguien traidor. Entonces yo, Amadeu, si yo me tengo que poner de acuerdo contigo, lo primero que te tengo que decir es, oye, a mí no me lo pongas difícil, más difícil de lo que está,
no me hagas hacer cosas que den crédito a quienes me van a acusar en el minuto 1 de que soy un traidor. Y yo me comprometo, Amadeu, a hacer lo mismo contigo. No te lo voy a poner tan difícil. Por ejemplo, imagínate que yo soy Cataluña y tú eres España, ¿no? Y dialogamos, bueno, o lo que sea, ¿no? O yo soy un partido nacionalista catalán y tú eres un partido unionista español. Imaginemos un momento. O al revés, ¿no? Y yo al segundo día de la negociación digo, estoy haciendo que los catalanes pasen por el aro constitucional. He conseguido que por fin acaten la Constitución. Eso evidentemente es un mensaje letal para ti y para mí. Yo esto se lo dije una vez a Carlos Rovira, ¿no? Tú no puedes ir al día siguiente de aprobar el estatuto, la misma tarde de aprobar el estatuto, decir, estamos ya practicando, esto es el primer paso para la independencia de Cataluña. No lo digas porque, aunque lo piense y aunque lo sea, que ya es mucho decir, porque eso suscita toda una reacción del Tea Party del adversario, ¿no? Entonces yo creo que ese es un proceso de reflexión, de diálogo, de inteligencia también, en el que tenemos que hacer cosas de estas. Yo lo he hablado, ¿no? Yo soy filósofo, soy teórico, pero yo de esto he hablado con Junqueras en la cárcel. Y he hablado con Pablo Casado, que no está en la cárcel. He hablado con los dos, por poneros un ejemplo, y con otros muchos, porque yo de vez en cuando estoy en cosas, en saraos políticos, y me toca estar con gente variada, ¿no? Y he hablado de esto, y creo que yo les he transmitido este mensaje, ¿no? De restablecimiento de la confianza, paciencia y sobre todo esta estrategia de no ponérselo difícil al otro, si el otro lo tiene muy difícil. Si yo creo que solo yo lo tengo difícil, cometeré torpezas. Tengo que ser consciente de que si yo tengo las cosas muy difíciles, el que está sentado al otro lado de la mesa las tiene tan difíciles como yo. No nos estropeemos el juego. Hagamos una coalición de los del acuerdo. Tú y yo estamos de acuerdo en que esto se tiene que pactar. Vale, pues vamos a hacer una coalición. Aunque estemos en mundos opuestos, vamos a hacer una coalición de los del acuerdo. Y vamos a quitarle la voz, quitarle los motivos, los incentivos a quienes en tu campo o en el mío quieren boicotear el acuerdo. Ojalá pueda ser posible, la mayoría o los números den para hacer esta coalición del acuerdo que usted comenta. Si no hay más preguntas, yo permítame que le haga una, porque no me puedo estar de ello. Después de oírla a usted, después de oír a Antón Costas la semana pasada, a Joan Ridao la anterior, yo me pregunto, ¿por qué no negocian un acuerdo que es político o un conflicto que es político? Lo negocian personas que no sean políticas. Dentro de la política no vemos esa capacidad, oyéndoles a ustedes. ¿Hasta qué punto los interlocutores en primera instancia no deberían ser este tipo de personas, en las cuales se puede incluir usted o Antón Costas o tantas otras personas del país? Bueno, yo estuve a punto de ser el relator, o sea que estás hablando con alguien que si le hubiera caído esto encima, igual no hubiera tenido más remedio que aceptarlo, ¿no? Pero afortunadamente me libré de esa tarea tan difícil, ¿no? Y además era un momento en el que eso no era oportuno, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, se empeñaron ciertos actores políticos y afortunadamente no salió. Yo creo que personas como Joan, como Antón o como yo, Joan o Antón, a los que yo aprecio mucho, desde muchos puntos de vista, tienen o tenemos, si se quiere, la inmodestia, tenemos alguna capacidad de formular esto en términos teóricos, de explorar campos de acuerdo, etc., ¿no? Pero no tenemos una cosa que es fundamental, que es liderazgo público. Yo echaré una mano, yo ayudaré, yo haré lo que ojalá no me pidan muchas cosas, ¿no? Porque es durísimo, es muy duro, es muy duro. Yo duré como relator 24 horas y ya me habían examinado hasta la talla de mi calzoncillo. Pero lo que se necesita fundamentalmente es liderazgo público. Sobre todo capacidad de convencer a los propios de que eso es viable, factible y de que es un logro por el que vale la pena batallar. Y esto solamente lo puede conseguir alguien que sea político. Es decir, alguien que tenga primero una legitimidad
detrás, alguien al que le hayan votado, a un catedrático no nos han votado, pues nos han votado un tribunal hace 20 años, nada más, ¿no? Pero no tenemos la legitimidad popular. Y por otro lado, tienes que tener unas habilidades que solo las tienen los políticos, que no las tengan en demasiada cantidad, puede ser, lo puedo aceptar, pero o las resuelven ellos o no lo resuelve nadie. Desde luego, yo no pondría esto en manos de profesores universitarios. Y he estado en reuniones de profesores universitarios, en bastantes, en las que hemos hablado de estos temas. Alguna, por ejemplo, ya se sabe, en Florencia, con profesores de distinto tipo, con distintas ideologías y tal. Es muy difícil porque, primero, porque a veces incluso los profesores universitarios podemos ser incluso más radicales también en nuestras formulaciones y menos capaces de buscar el encuentro, y menos pragmáticos. Y segundo, porque incluso aunque fuéramos capaces de encontrar una fórmula de acuerdo, luego de eso hay que convencer a la gente. Hay que convencer a los votantes de un partido, de otro, a la opinión pública, a los medios de comunicación. Eso yo no lo sé hacer. Yo sé dar clase, yo sé investigar, pero Rosa, tú me quieres mucho, pero no me hagas esta faena, no me pongas en la responsabilidad de encima tener que hacer una cosa para que yo no sirvo, ¿no? En fin, no sé si es una buena o una mala noticia, pero esto o lo resuelven los políticos ayudados por otros o no lo resuelve nadie. Bueno, dejémoslo pues en manos de los políticos, decidiremos el día 14. Nos ha dicho tantas cosas que resumirlo es como un poco imposible y ya estamos fuera de tiempo. Me quedo con lo mismo, como decía José María García Pastor, con algunas frases. Una de ellas, diagnosticar bien los problemas es la mitad de la solución. Ahí creo que sí que ustedes tienen mucho que decir fuera de los liderazgos. Existe un conflicto porque la normalidad institucional ha fallado. Nos jugamos en estas elecciones optar entre quienes quieren una solución pactada o quienes quieren una imposición. Y por tanto, en vez de decidir una votación, votemos una decisión. Esta frase me parece que es totalmente demoledora y muy clarificadora a la vez, ¿no? Y bueno, nos anima a que después del choque emocional que tenemos o que hemos vivido en Cataluña se restablezca la confianza. También me quedo con, le emplazamos a que de aquí a 2 meses vuelva a hablar con nosotros, tomen nota los organizadores del Hospitalet Espai de Debat y volvamos a ver cómo la pandemia nos está afectando y quizá ya tengamos un resultado electoral en el Parlamento y podamos seguir hablando sobre esto i a veure com va la solució al conflicte. Moltes gràcies a tothom. Hem finalitzat amb un convidat de luxe aquest vespre, òbviament, aquest nou cicle de conferències de l'Hospitalet Espai de Debat. M'han dit que insisteixi en qui serà el nou convidat de cara al dilluns vinent, Daniel Arbós. Canviem radicalment de tema, en aquest cas és un periodista i divulgador científic que parlarà sobre el tema de vacunes i com s'està implementant tota aquesta nova etapa per buscar solucions a la pandèmia en el nostre país. Agraïm moltíssim també a l'organització per part meva aquesta oportunitat de poder haver participat. Recordem que totes aquestes conferències es poden recuperar a través del YouTube de l'entitat i també a través de la seva web. I bé, res més, tanquem el cicle, eleccions al Parlament de Catalunya, que ens hi juguem, sense saber si votarem el dia 14 o el dia 30 de maig, però en tot cas reflexionem molt a partir d'aquestes paraules que ens han deixat aquests 3 convidats de luxe durant aquests 3 dilluns. Joan Ridao, Anton Costas i avui Daniel Innerarity. Moltes gràcies, a reveure.